buenas tardes para todos y todas las personas que se sumaron. Seguramente alguien más se vaya sumando en el transcurso de los minutos, pero queremos ser bastante prudentes con los tiempos, ya que justamente hay muchas actividades. Así que les doy la bienvenida a este espacio de conversatorio de nivel secundario, donde obviamente vamos a ser partícipes de hermosas experiencias que las compañeras aquí presentes nos van a compartir, e incluso con los estudiantes también que la llevaron a cabo. Así que, en primer lugar, les doy la bienvenida a Fabiana Kiener y a Vanina Reyes, quienes son docentes de la escuela, el Colegio Nuestra Señora del Calvario de la ciudad de Santa Fe, y ellas nos van a comentar acerca de una actividad que llevaron a cabo en el marco del proyecto denominado Problemáticas Medioambientales, el rol de los jóvenes. En realidad no van a ser ellas las que nos van a comentar, sino los propios estudiantes, que bueno, son, como les dije, estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Calvario, del quinto año, modalidad Economía y Administración. Nos escuchamos. Bueno, muchas gracias. Ahora los chicos van a compartir pantalla y ya empezamos con la presentación. Bien, ahí voy a compartir pantalla y me avisan si se ve bien. Ahí se ve. Sí, ahora se ve, ahora Sí, sí. sí, se ve. Bien, para empezar, somos estudiantes, bueno, del Colegio Nuestra Señora del Calvario y durante este año realizamos un trabajo interdisciplinar sobre problemáticas ambientales. Decimos que es interdisciplinar justamente porque se realizó en las materias de construcción de la ciudadanía y participación y matemática. El primer área mencionada nos ayudó a comprender y reflexionar sobre las distintas problemáticas que hoy ponen en jaque a nuestra sociedad. Y la segunda para hacer, es decir, matemática, en esta área realizamos estudios estadísticos. Mediante la herramienta de formulario de Google, con la cual encuestamos a los alumnos de primero a quinto año para evaluar el nivel de conocimiento e interés que demuestran por las problemáticas abordadas. Todos los gráficos que verán a continuación pertenecen a encuestas o a fuentes externas, es decir, otros estudios relacionados con los temas trabajados. Es importante destacar que nuestras encuestas evaluarán variables cualitativas, por lo tanto, nuestras medidas de tendencia central utilizarán principalmente la moda de cada gráfico. Bien, la primera pregunta que analizamos con mi grupo fue ¿a qué se debe el cambio climático? El gráfico de barras presentado responde a esta pregunta con las siguientes opciones: actividades humanas, ciclos naturales, las dos opciones anteriores, otra distribuida según diferentes niveles o cursos, de primero a quinto año. La mayoría de los estudiantes de los cursos atribuyen el cambio climático principalmente a las actividades humanas. Luego, un porcentaje ligeramente menor reconoce que se debe a las dos opciones anteriores, siendo estas las actividades humanas y los ciclos naturales. Si bien pueden ser naturales, desde hace un tiempo las actividades humanas son el principal motivo del cambio climático. Casi la minoría de los alumnos seleccionaron que se debe únicamente a los ciclos naturales y por último, siendo la minoría, seleccionaron otras opciones como la respuesta. Bueno, por otro lado, también abordamos el tema de economía circular, el cual, para comenzar nuestra investigación, decidimos buscar estudios realizados sobre el tema. Y aunque no trató de una tarea muy fácil, más bien fue una tarea difícil porque a pesar de que pensemos que el concepto de economía circular quizás nos resuena o es realmente fundamental, no solo para nuestro futuro, sino también para nuestro presente, no había muchos estudios realizados. De todas formas, pudimos encontrar un estudio realizado por Ecoplas, que es una asociación civil sin fines de lucro especializada en el medio ambiente y el reciclaje, junto con Opinaya, en el que desarrollaron una encuesta en septiembre de 2022 con la pregunta ¿qué tan informado está sobre la economía circular?, donde no presentaban únicamente aspectos de la economía circular, pero también abordaban temas como reciclaje, residuos, porque era más bien de qué piensan los argentinos sobre separar residuos, dirigido a un público adulto en la provincia de Buenos Aires.
pero a nosotros nos resultó de suma importancia esa pregunta sobre que se le hacía al público de qué tan informado está sobre el concepto de economía circular, donde cerca de un 60% respondió que desconocía sobre el tema. Sin embargo, una vez presentado todos los alcances que puede llegar a tener la economía circular, más de un 75% acordó que sería una buena manera llevarlo a cabo. Bien, a partir de esto, como dijo mi compañera, hicimos una encuesta y el cual la pregunta principal fue qué tan informado está sobre el concepto de economía circular. Y la respuesta de esta misma pregunta vimos que, como se pueden ver en los gráficos, la mayoría de los cursos de primero a quinto año sabían poco y nada acerca de este concepto y que una gran minoría sabía un poco de economía circular. Por eso nos parece súper importante decir que la economía circular, su concepto, es un modelo de producción y de consumo que busca minimizar el residuo, el desperdicio del residuo y comenzar un nuevo ciclo en ese bien, digamos, en ese producto, darle una nueva vida. Y en el cual justamente la palabra circular dentro del concepto de economía circular viene a ser esto que dijimos recién, de que inicia en la fase de producción, hacerlo por su durabilidad, la que dure más, se utilice, se desperdicie menos y luego se transforme para que se vuelva a usar. Entonces se genera este círculo. Bueno, sí, además me parece importante destacar que a pesar, podemos ver las similitudes de ambas encuestas, a pesar de tratarse de más de 2 años de diferencia y dirigidos a públicos distintos, como dijo Angie, que era estudiante de secundario, y por otro lado la encuesta realizada por Ecoplas a un público adulto, una en 2022 y otra en 2024, cómo los resultados siguen siendo similares, demostrando desconocimiento y poca información sobre este concepto que es fundamental. Bueno, en el marco de las problemáticas ambientales, junto a mi grupo de trabajo, decidimos tomar como tema central el aire. Y para que este sea más fácil de relacionar justamente con las problemáticas ambientales, lo subdividimos en 4 subtemas: la emisión de carbono, la huella de carbono, la contaminación del aire y el efecto invernadero. Las encuestas que están viendo ahora en pantalla fueron hechas a los alumnos de primero a quinto año y donde los encuestamos acerca de cuánto creían conocer acerca de estos 4 subtemas. Podemos ver que en 3 de estos 4 gráficos la moda principal es el uno. El uno representa el no tener ninguna información al respecto, mientras que el 5 representa tener información al respecto que además provenga de una buena fuente o una fuente confiable. Entonces, como podemos ver, en 3 de estos 4 gráficos, la moda es el uno, seguida también del 2 y el 3. Es decir, que los alumnos de nuestro colegio afirmaban estar más desinformados que informados. El único gráfico que revertía esta tendencia era el gráfico de contaminación del aire, donde la moda principal es el 3 y por otro lado, las opciones 4 y 5 se mostraban más elegidas que las 2 y 1 respectivamente, siendo además la opción uno la menos elegida, cosa claramente curiosa, ya que vemos como en los otros gráficos es la moda y bastante indiscutible, por así decirlo. En algunos gráficos es hasta el doble que la segunda opción más votada. Entonces, ¿esto realmente quiere decir que los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Calvario poseen un gran conocimiento sobre la contaminación del aire? Bueno, este, como verán a continuación, esto no es del todo cierto, ya que decidimos comparar esta información con otros estudios realizados. El estudio que ven a la izquierda es un gráfico de barras apiladas tomado por el gobierno argentino, donde la barra de a la izquierda representa el mundo y la barra de la derecha representa a la Argentina. Este estudio lo que mide son las emisiones de dióxido de carbono por sector. El gráfico que ven arriba a la derecha, el gráfico naranja, el gráfico circular, está tomado por la Unión Europea y representa las emisiones de de gases de efecto invernadero por sector dentro de la Unión Europea. Y el gráfico que ven abajo a la derecha es un gráfico de barra tomado por nosotros, donde le preguntábamos a los alumnos cuáles creían que eran los sectores que más contribuían a la emisión de dióxido de carbono. Podemos ver que las respuestas de los alumnos fueron sobre todo el transporte, la industria y el vertedero de residuos, siendo las opciones menos señaladas las agricultura y la energía. Y
claramente, al contrastarlo con el resto de estudios, podemos ver que la energía es el sector que más emisión de carbono genera tanto a nivel mundial como a nivel argentino y al nivel de la Unión Europea, oscilando entre un 53 y un 77%. Mientras que el segundo sector que más emisión genera es la agricultura, oscilando entre un 37 y un 10%. El tercer sector es el sector industrial, lo cual nosotros atribuimos sobre todo al desarrollo industrial de todos los países a nivel global, ya que también analizamos datos de Estados Unidos, donde las emisiones por el sector industrial sobrepasaban a las de la agricultura, siendo las de emisiones del sector industrial aproximadamente del 22%. Por lo tanto, creemos que si otros países tendrían el desarrollo industrial que tendría Estados Unidos, probablemente las emisiones por procesos industriales superarían a las de la agricultura. Y por último, el sector que en general menos contribuye es el del vertedero de residuos y la gestión de residuos. Por eso mismo, nosotros afirmamos que si bien los alumnos en un principio presuponían conocer acerca de la temática, esto al momento de llevarlo a la práctica o de medirlo con otras encuestas, no se termina verificando del todo, ya que demostraron no conocer muy bien cuáles son los sectores que más contaminación generan. Bueno, para cerrar este trabajo, queremos responder también a 4 preguntas, siendo la primera, ¿qué cuestionamientos, indagaciones o preguntas surgieron al comenzar a preparar esta propuesta? Bueno, en general, por suerte, no surgieron muchas indagaciones o preguntas, debido a que esta propuesta comenzó desde el área de construcción de la ciudadanía y participación. Por lo tanto, al momento de incorporar las herramientas de la matemática y de la estadística, todos los grupos ya sabían que era lo que les interesaba en cierta medida evaluar, cosa que hizo que el formulamiento de preguntas y del cuestionario sea una tarea más sencilla. Por otro lado, sí nos encontramos con algunos desafíos. El principal de esto fue por el desconocimiento de cómo usar la herramienta de formularios de Google, ya que, por ejemplo, tomamos algunas decisiones que a día de hoy probablemente no tomaríamos, como agregar la opción de otras en algunos gráficos y dejar que las personas puedan completar, ya que esto en general entorpece luego el análisis futuro de los gráficos. Ahora, eso es una de las cuestiones que nos gustaría haber mejorado, es decir, agregar una sección aparte para que las personas puedan completar con sus ideas de haber marcado la casilla de otras, pero que no entorpezca el gráfico y que no aparezca entre las escalas de medición. Y otra cosa que nos hubiera gustado hacer para poder continuar con este trabajo es realizar un nuevo formulario donde se evalúe los niveles de conocimiento ahora, luego de que nosotros ya hayamos expuesto y presentado todo este trabajo, para ver si en general los indicadores de conocimiento aumentaron. Y por último, nos gustaría también recalcar cuál fue el rol de la estadística en este trabajo, porque la estadística realmente cumplió un rol fundamental, ya que nos ayudó a simplificar todos los datos que habíamos recabado, a poder comprenderlos de una manera más sencilla y al haber hecho que sean comprensibles de una manera tan sencilla, también nos permitió usarlos para poder exponer frente a todos. Es decir, los gráficos que ahora presentamos también los expusimos cuando nosotros abordamos este tema frente a toda la escuela. Por último, em, también nos pareció muy útil para poder compararnos con otros estudios a nivel global, cosa que si no hubiera sido de plano imposible. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos pasamos unos minutitos, pero bueno, estuvimos ahí, habíamos practicado, pero un poquitito nos pasamos, perdón, Yani. No, estuvo perfecto, Fabi, porque yo noté que arrancaron a hablar a las y 45, a las y 35, perdón, así que estuvieron bien. Bueno, muchas gracias por ser respetuosos de eso también. Eh, bueno, la verdad que los felicito. Después les comunico al público presente que una vez que terminemos todas las exposiciones, vamos a tener un tiempo ahí para poder conversar, perdón, aportar, preguntar y bueno, y seguir trabajando sobre estas experiencias. Bueno, ahí quedó, no sé quién estaba compartiendo para que Ah, Angie, puedan. Angie, Ahí lo ahí, saco, A ver, ahí lo saco. gracias. bárbaro, gracias. Em,
Yo ya de entrada felicito a los estudiantes por animarse, por querer compartir este espacio, además de a las profes, por supuesto, pero es re valioso que también tengamos las voces de los estudiantes. Bueno, ahora le va a tocar el turno a la profe Micaela Mazzola, eh, que nos va a contar sobre una experiencia que realizó en el marco de un proyecto denominado Hacer jugar nuestras raíces. Esta experiencia la llevó a cabo en una escuela de enseñanza secundaria para jóvenes y adultos, el número 1248, Brigadier Estanislao López, que es de la localidad de Laguna Paiva, que para si hay alguien que no es de Santa Fe, un poco se ubique, es una localidad que está muy cerquita de nuestra capital, Santa Fe. Y bueno, esta experiencia la llevó a cabo con cursos de tercero y quinto año, pero ella nos va a contar un poquito más al respecto. Te doy la palabra, Mica. Gracias, Yani. Ahora comparto pantalla. ¿Se ve? Ahí está empezando, dice, así que supongo que en un ratito. Ahí está. ¿Estamos? Bien. Bueno, como dijo Yani, la experiencia se llama Hacer jugar nuestras raíces, que se elaboró en una escuela para adultos. Y justamente se llama así porque el proyecto eh, lo denominamos así junto a la otra profe de matemática. Este proyecto surge con el propósito de, por así decirlo, abordar la fecha del 12 de octubre desde otra forma, desde otra mirada. Entonces, lo que propusimos a los alumnos fue abordar los juegos de pueblos originarios de nuestro país. Entonces, lo primero que hicimos fue una indagación sobre juegos. Acá dejo eh, los juegos que se le adjudicó a cada curso, uno distinto para cada división y para cada curso. Entonces, lo primero que tuvieron que hacer los alumnos fue la elaboración, ¿sí?, de estos juegos originarios de nuestro país, pero con la consigna de utilizar materiales reutilizables y, y adaptarlos a lo que sería hoy. Entonces los alumnos tuvieron que hacer una indagación. Acá comparto fotos de lo que fue la realización, lo cual implicó la utilización de la geometría, de la medición, eh, o también de geometría tanto plana como espacial. Lo que acá le traigo fue una experiencia de un tercer año cuando elaboraron, en realidad no elaboraron, sino cuando después de elaborar el juego eh, se ponen a jugar. Este juego es un juego de origen tehuelche, que implica dos jugadores, es un juego de azar, que son 4 fichas originalmente de hueso de vaca, y cada ficha tiene una cara lisa o una cara lisa y una cara pintada. Este juego, cómo se juega es por turno, cada jugador arroja las fichas y según cómo hayan caído las fichas, se suman los puntos. Si el jugador saca 0 puntos, que es cuando tiene tres distintas y una igual, pasa el turno al jugador contrario. En caso de que saque 2 puntos o 4, que es cuando tiene 2 puntos, cuando tienen dos iguales y dos distintas, o 4 puntos las cuatro iguales, puede seguir tirando hasta sacar 0 puntos y perder el turno y pasa al siguiente. El objetivo del juego es ganar el juego, eh, llegando primero a los 20 puntos. Entonces, en el curso estábamos jugando y en un momento uno dice, bueno, pero yo siempre saco 0 puntos. Esto no estaba planificado, es decir, el objetivo del proyecto era abordar los juegos, pero no era dar un contenido determinado. Sin embargo, a partir de ese siempre saco 0 puntos, empezó una indagación en el aula. Entonces, acá está justamente este chico, era Osmar, el que le saca todo, siempre sacó 0, y contra Adrián, que había ganado Adrián. Entonces los alumnos empiezan a tomar una postura y la discuten en torno a la evidencia que proporcionan las muestras obtenidas por jugar. Si cada uno iba diciendo, no, a mí no me pasó, a mí sí, o empezar, no, en realidad lo que menos pasa es tener 4 puntos,
Entonces, a partir de eso empiezo a decidir determinadas indicaciones para guiarlo a los chicos hacia abordar este tema. Entonces, lo que empecé a indicarles, bueno, a ver, vamos a eh, contar o escribir en limpio cuántas veces pasó cada cosa en la jugada de uno. Esta es la hoja de Adrián, que anotó qué pasó Adrián con Osmar, Adrián con otro jugador y Adrián con otro. Cuenta los totales, por ejemplo, esta otra una chica, el grupo era de tres, cuenta, pero ahí vemos la necesidad después, lo que hago, y como no sabía que iba a exponer acá, no le saco foto, pero en el pizarrón lo que hicimos fue anotar los totales de cada uno, y entonces ahí veían que el total de jugadas no es el mismo en cada juego. Entonces empezaba a ver este 19 no es lo mismo que el 19 de otro jugador, entonces ahí surgió la cuestión de la frecuencia relativa, de compararlo con los totales de jugadas. Después empezamos a ver, bueno, ¿por qué pasa eso? Y los chicos terminaron haciendo, para exponer ese día, un diagrama para contar los distintos lanzamientos que había. Esto lo habían hecho en el pizarrón, esto lo pasaron en limpio. Lo que ya hablábamos un poco del concepto de probabilidad. Y lo que destaco acá es la cuestión que ellos mismos analizaron de que cómo una cuestión matemática también estaba en esta cultura cuando surge el juego, porque en sí lo menos probable tiene más puntaje y lo más probable tiene, perdón, no sé ni qué dije, lo menos probable tiene más puntaje y lo más probable tiene menos puntaje. Bueno, esto por un lado sobre el juego. Después pasó otra instancia que es la indagación sobre las historias y formas de vida del pueblo originario que formaba parte del juego. Traigo acá qué pasó con el grupo que le tocó un juego de origen mocoví. Ellos buscaron información en internet. ¿Qué se encontraron? Con que había una variedad de fuentes de datos. Principalmente se encontraron con la población actual, depende si la sacaban de Meta, si la sacaban de Google, si la sacaban de un archivo que le mandó la profe de historia, si buscaban el Meta distinto con otros términos. Los datos de la población, en este caso Mocoví, era distinta y tenía que ver porque el origen de esos datos se extraía de distintas maneras. Entonces ahí apareció que una fuente era del censo 2010, otro el censo 2022, y ahí surgió de que ellos no se acordaban que en el censo 2022 se preguntaba eso. Entonces se empezó a discutir sobre cómo las estadísticas oficiales son fuentes de datos abiertos sobre la sociedad con información real, contextualizada y actual, y son una indagación sobre desde cuándo se pregunta y cómo se pregunta. Importante que desde el 2022 se hace esa indagación. eh, y bueno, buscan esas preguntas. eh, lo que se pregunta en el censo es, ¿se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas o originarios? ¿De qué pueblo originario se reconoce? Y si habla y o entiende la lengua de ese pueblo indígena u originario. Eh, Buscan eso y encuentran que en la página del INDEC había Excel con distintas informaciones sobre estas preguntas. Entonces las empiezan a descargar los Excel y empiezan a indagar sobre determinadas cuestiones. Algo importante que ellos ven que el INDEC, el informe que suben, es un, digamos, un resumen de determinados pueblos originarios. Por ejemplo, el Mocoví no estaba siendo analizado, ellos calculan que era porque es un pueblo con minoría. Entonces, descargan los Excel y empiezan a analizar. ¿Qué pasa? En ese análisis surge la evaluación crítica y la reflexión. ¿Por qué? Porque ellos viendo los porcentajes, particularmente los porcentajes de Mocoví distribuidos en cada provincia, ven que en Chaco había pocos Mocoví. O algo no está bien, me decían. ¿Qué pasaba?
cuando empezamos a indagar, ellos sabían que, por su conocimiento social contextual, sabían que en Santa Fe hay Mocoví, hay una comunidad recreo, hay una comunidad Mocoví en Santa Fe, y que saben que los Mocoví originalmente y que siguen estando, están en Chaco. Entonces, ¿cómo puede ser que el Excel me diga un dato que va en contra de lo que uno sabe? Entonces, empezamos a indagar y resulta que había un error en los Excel del INDEC, estaban mal linkeados, es decir, cuando ellos linkeaban el de Chaco, le terminaba abriendo el de otra provincia que era justamente una del sur. Entonces, que tenía un porcentaje muy chico de Mocoví. Entonces, lo que hicimos con los alumnos fue escribir ahí en la página del INDEC, acá es una extracción del correo que yo escribí después, porque la página del INDEC te permite mandar un correo, pero es breve. Entonces ellos después me escribieron de que les mande detallado todo el problema que había, se lo escribo, ellos habían anotado todas las páginas que había error, estas son las que tenían equivocado, es decir, que esas provincias, tanto Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santiago, no tenían en, en, en ese lugar lo que corresponde a su provincia, sino había que era de otra. Gracias a Dios, porque estábamos ajustados con la fecha, al otro día en la página del INDEC ya estaba acomodado, lo que permitió que los chicos sigan trabajando. Entonces, lo que destaco que aún cuando se utilicen datos de fuentes responsables, es necesario realizar una evaluación y una reflexión crítica. Entonces, luego que los alumnos, digamos, logren recuperar todos esos datos, llega la decisión de cómo comunicar esas conclusiones. Como había dicho, un grupito había decidido calcular la distribución en porcentaje de la población en viviendas particulares que se reconoce indígena o descendiente de Mocoví. Entonces, para comunicar, eligieron elaborar mapas temáticos. Este es el que ellos elaboraron. Destaco acá lo importante es la decisión de cómo dividir esos porcentajes, porque había valores muy chiquitos y valores muy grandes. Entonces, bueno, ahí fue una decisión del curso cómo se hace esta división y así terminar con el trabajo. Este mapa fue justamente presentado en la jornada lúdica abierta a toda la escuela y la comunidad. En esta jornada, que fue el 10 del 10 de este año, ellos presentaron los juegos, cada curso presentaba el suyo por grupitos y, y hacía jugar el resto del curso o los que iban eh, de visita, por así decirlo. Ahí también, como se ven, colgaron afiches con la información de los pueblos originarios, de las reglas del juego, y así fue el cierre de este proyecto que elaboramos con los chicos. Excelente, Mica. Perdón, Qué lindo. Yani, Sí, le quiero pedir a Mica que ponga otra vez la pantalla que dice juegos originarios para sacar. cómo no, cómo no. Dale. ¿Cuál está? Sí, dice que sí. Listo, listo. Bueno, la verdad que siempre cuando me toca estar en en estos encuentros, no, no puedo emocionarme de escuchar la participación, la entrega de cada uno de los miembros de la institución. Bueno, en este caso de Mica con sus estudiantes que son adultos, que particularmente conozco de las realidades de la Escuela de Enseñanza para Adultos, para jóvenes y adultos, y entonces es hermoso que se puedan llevar a cabo este tipo de experiencia y que hayan trabajado tan seriamente hasta el punto de encontrar errores en la página del INDEC. Mira, la verdad, aplausos. Bueno, y gracias también, Mica, por respetar los tiempos. La verdad que siempre las chicas son muy respetuosas de eso y además también muy linda la presentación, el diagrama, el Genially.
Bueno, la verdad que no sé si ha llegado Julieta, me parece que no la veo. Julieta estaba destinada a ser la tercera experiencia, pero bueno, teniendo en cuenta su mensaje, recién me estaba fijando en el WhatsApp si tenía otra notificación y la verdad que no la tengo. Así que evidentemente no ha podido solucionar su inconveniente personal, familiar y bueno, lamentablemente no podemos contar con ella. A lo mejor puede sumarse un ratito antes de final. Todavía nos queda una experiencia más por compartir, que también es una experiencia de la cual formó parte la profe Fabiana Kiener junto con otras docentes como Natalia Carrara, María Rosa Fernández, María Yamile Abdala y Carolina Ludueña, todas profesoras del Colegio San Ezequiel Moreno Agustinos Recoletos, de acá de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, llevaron a cabo una experiencia interdisciplinaria bajo el título de Educación Vial y Ciudadanía Responsable, aportes desde lo personal a lo comunitario. Son un montón de materias, no sé si las menciono en la presentación, pero bueno, tenemos salud y ambiente, cultura digital, inglés, matemática, formación religiosa, un proyecto bien interdisciplinario. Le damos su lugar para comentar la experiencia. Perfecto. No sé si se me escucha. Sí, Fran, perfecto. Dale. Bárbaro. Ahí comparto pantalla entonces. Espérame. Ahí se ve. No, todavía no. A ver, ahí está. Ahí se ve. Sí, perfecto. Excelente. Perfecto. Nosotros Para somos ver. alumnos, perdón. Estoy. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, nosotros somos alumnos de quinto año del Colegio San Ezequiel Moreno y les vamos a contar un poco en lo que estuvimos trabajando este año. Bueno, una de las problemáticas que más atraviesan a nuestra sociedad hoy en día es el tema de la seguridad vial. Y bueno, nosotros como trabajo multidisciplinario este año hicimos un proyecto de investigación basado en este tema, siendo más específicamente en las calles que están cerca de nuestra escuela. Este trabajo lo hicimos en comunidades y con las asignaturas de orientación en contextos laborales, cultura digital, inglés, formación religiosa y por último matemáticas, siendo que esta última utilicemos más que nada el tema de la estadística. Bueno, como ya dijo mi compañero, el trabajo está dividido por comunidades, que son grupos que nos brinda la escuela para trabajar durante los 5 años de la escuela secundaria. Si bien cada uno tenía su propia situación, problema, decidimos elegir la de San Nicolás, que nos parecía la más adecuada, ya que contenía gráficos de doble entrada, entre otras cosas para analizar. Y resumidamente lo que dice es que a pesar de que la escuela toma como importante la conducta cívica y la seguridad vial, no se llevan talleres a cabo en el nivel secundario y se llevan en el primario. Entonces, cuando llegan a nivel secundario los alumnos, no se lleva con mucha idea. Bueno, después la hipótesis a la que se llegó fue de que los alumnos del Colegio San Ezequiel Moreno, al no contar con una formación completa de la educación vial en el nivel secundario, van a adquirir estos conocimientos a partir de las experiencias propias o la vida cotidiana, o bien van a recurrir a sus familias como una fuente de educación, pero no formal. Y esta situación realmente va a ser una problemática después, cuando sean adultos, en el momento de circular seguro y responsable por las calles. Bueno, nosotros llevamos a cabo un método de recolección de datos cualitativos a través de un formulario de Google, el cual se realizó por todas las comunidades. Al formulario lo respondieron un total de 195 alumnos y constaba de 29 preguntas, de las cuales se analizaron 10 preguntas en el caso de la comunidad San Nicolás para poder seguir con el proyecto. Bien, en preguntas fundamentales quisimos ver el conocimiento de los alumnos. Para eso rescatamos tres preguntas de todas las que se hicieron, que fue si sabían el significado de las tres señales de tránsito que aparecen en pantalla. Los alumnos contaron con opción múltiples para responder esta pregunta. Luego elegimos una segunda pregunta, que fue que si los alumnos participaron o no en algún taller sobre la seguridad vial. Luego, con los datos obtenidos, los analizamos y los comparamos con la hipótesis.
Bueno, un poco acerca de cómo utilizamos nosotros las estadísticas en nuestro trabajo. Fue básicamente a partir de las encuestas que hicimos, con la información que obtuvimos, la recopilamos, la analizamos y la interpretamos mediante las estadísticas. Todo esto para poder darle un poco más de rigor científico a toda la investigación y todas las hipótesis que estábamos haciendo. Y bueno, lo que nosotros hicimos con toda esta información que habíamos recabado fue principalmente gráficos y, como se puede ver en la presentación, tablas de doble entrada. Con esto que hicimos, bueno, nos encargamos de darle un significado como esto, de analizarlos y de poder relacionarlos con las hipótesis, preguntas, problemas y situaciones, problemas que habíamos tenido. Bueno, como se puede ver ahora sí en la presentación, tenemos uno de los ejemplos, que es un gráfico en el cual se preguntaba si los alumnos de la escuela habían participado en algún curso formativo sobre la seguridad vial. Y bueno, claramente se puede ver que el 50%, un número bastante elevado, nunca había participado en ningún curso sobre la seguridad vial. Bueno, después en este gráfico, hecho por la comunidad Santa Mónica, es donde se vincula lo que la persona sabe, es decir, por dónde se debe cruzar, y lo que la persona hace realmente, que es por dónde se cruza. Este gráfico vincula dos variables, no solo una. Y haciendo un poco más de referencia a la primera barra, que es el total de las personas que respondieron que se debe cruzar por la senda peatonal, se puede observar que más de la mitad de la barra, del 100% de que respondieron, son o nunca cruzan por la senda peatonal, o depende de la situación, o muy pocas veces se cruzan. Es decir, que esto nos lleva a pensar que más de la mitad de las personas no suele cruzar la calle por la senda peatonal, que es por donde realmente se debería cruzar. Bueno, y un poco para cerrar, nosotros queríamos recalcar el papel que tuvo la estadística en nuestro trabajo, ya que nos brindó números verificados y nos ayudó como a, verificar lo que nosotros habíamos planteado desde un principio, que nosotros lo pusimos en nuestra hipótesis y lo que nosotros pensábamos, que lo planteamos ahí. Gracias a las encuestas y estas estadísticas pudimos verificar que sí era así. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes por participar. Eh, bueno, la verdad que me respetaron tanto los tiempos que ahora vamos a tener que conversar mucho, así que les digo a todos los asistentes que estén preparados y afilados para empezar a conversar. Bueno, Yani, hermoso. Sí, no, está perdón que te bien. interrumpa, porque me da Dime. pena que se pierda lo que iba a mostrar Julieta. Ujú. Y yo tengo algo de lo que ella hizo, que me lo había compartido hace un tiempo. Si quieren, les puedo mostrar, va a ser breve porque es la información que ella me había escrito, no tengo mucha más información, pero Me parece puedo bárbaro, Lili, sí. mostrar Sí, fotos de sí, los sí. estudiantes, solamente que me van a tener que esperar porque esto está lento y estoy descargando las fotos. Pero mientras tanto, Lespieta Yáñez es profesora en una escuela agrotécnica del sur de la provincia de Neuquén. Y ella trabajó con alumnos de sexto año de esa escuela, Ujú. casi todos de zonas rurales, me dijo. Se llama, Eh, perdón, 6 San sí, Ignacio, paraje San Cabao, de la provincia de Neuquén. Ese dato lo tenía, por eso lo sumo. gracias, sí, porque eso yo no lo tenía. Estoy leyendo el mail que ella me había mandado a principios de año. En realidad, voy a contar un poquito cómo viene el vínculo con Julieta. Julieta es, ya dije, es una profesora de matemática y que hizo el año pasado un curso que con Silvana Santellán, que está aquí también, y otra colega, brindamos para docentes. En realidad, el curso lo habíamos planeado para docentes de primaria y la mayoría de los que asistieron al final eran de secundaria, entonces hicimos algunas readaptaciones y trabajamos con distintas actividades sobre el azar, juegos de azar y cuestiones relacionadas con la aleatoriedad.
Entonces, después de ese curso, eso fue el año pasado, ¿no? Y en abril Julieta se comunicó conmigo, eh, hoy está tardando mucho las fotos, y entonces me contó que a raíz de lo que ella había transitado en nuestro curso, se decidió, porque nosotros tratamos de impulsarlos a que llevaran alguna actividad al aula, y llevó una actividad al aula y lo que hicieron con los estudiantes fue crear, construir dados no convencionales. Entonces me cuenta que ellos habían trabajado antes con dados ordinarios, pero nunca se habían puesto en esta tarea. Entonces esta fue la primera vez que lo hicieron y los chicos plantearon, definieron y ajustaron las reglas de los juegos que ellos mismos crearon. O sea, no solo de los dados que crearon, sino que crearon juegos a partir de esos dados. A ver si puedo, sí, a ver si me permite compartir la pantalla. Les voy a mostrar, a ver si sale la foto. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, Sí, Lili. Lili, sí. Ujú. Gracias. Bueno, ahí están fotos de los dados que crearon. Como verán, son dados justamente no convencionales y que no son, algunos no son equiprobables. Allí están los chicos y otro de los chicos. Bueno, con otra foto de los dados. Entonces, bueno, es toda la información que yo tengo para compartirles, pero quería mostrarlas. Dejo de compartir. Gracias, Lili. Sí, hay, bueno, en la página de las jornadas hay un resumen de la experiencia de Julieta y cualquier cosa, si hay alguien interesado en saber un poquito más sobre la experiencia, por supuesto que le podemos compartir su dirección de contacto. Sí, es una pena que no haya podido estar presente porque estuvo trabajando para esta presentación, pero bueno, por ahí la vida nos lleva a tener inconvenientes en momentos eh, en que en que deberíamos estar en otro lugar, ¿no? Bueno, a ver, yo un poquito, si bien tengo que moderar esto, a mí me gusta que sea un diálogo, así que está bueno que cada uno pueda exponer lo que quiera aportar. Ya tengo a Guillermo muy bien que está levantando la mano, Silvana también, qué público tan participativo. Así que bueno, no digo nada más y lo vamos a escuchar primero a Guillermo. Tengo problemas con los silencios incómodos, entonces hay que meter algo inmediatamente. No, le quería preguntar a Micaela, me encantó lo que hicieron los chicos y cómo, como decía recién Janina, llegaron a ver algunas cuestiones del INDEC, me pareció fantástico, pero primero quería saber cómo era el nombre del juego que tenía las cuatro tablitas y si no siguieron un poquito más con eso, porque daba como para, no sé, hacerlos jugar, bueno, estuvieron jugando, pero empezar a ver algunas cuestiones em, con la definición frecuencial de probabilidad y que empiecen a jugar un poquitito por ahí, es como que si todavía los tenés a los chicos ahí dando vueltas, es como que, no sé, se me ocurre que se pueden hacer un montón de cosas y más teniendo en cuenta que viene de un juego real. Nosotros por ahí estamos inventando juegos continuamente como para poder manejar esto, haber encontrado una cosa así, me parece que está buenísimo. Sí, sí, se terminó abordando la definición de probabilidad relacionada a frecuencia. Sí, yo hice un breve resumen porque no me iba a matar ya ni en los 15 minutos, pero sí, fue un trabajo de dos clases, por eso como que el final fue el afiche era muy amplio, si yo llegaba a sacar una foto no se iba a ver nada, el afiche era más amplio, en la mitad se contaba cómo eran los puntos y se escribía la probabilidad en sí, eh, que fue en realidad terminaron concluyendo esa cuestión de que la probabilidad no es lo que le va a pasar en realidad, pero que sí, no les pasaba en sus muestras más pequeñas, pero sí, si ellos iban contando los totales de cada grupo y después los totales de los totales, eso se iba acercando a ese número. Eso fue un trabajo de dos clases al final hicieron ese afiche para contarlo en el momento
de la jornada, serían. Ese afiche estaba colgado a la par de los juegos, ¿sí? El juego es, ya te digo el nombre, porque es Ashel Kusen, ¿sí? Em, es de la Si zona querés, de ustedes. si querés, Mica, Eh, podés de- escribirlo al nombre en el chat para que Dale, quede por dale. escrito. Ujú. Les voy a mostrar también, porque ya Sí, de los dados reales, les muestro el otro juego que también tiene un dado interesante. Ahí se los dale. comparto, porque yo linkeé todos los juegos. Este es el que recién era, que si yo voy a las fotos de las chicas, era esta pieza, digamos, un grupo había hecho esto. Lo interesante es que el fondo es un pedazo de corcho que tenía una de las chicas y que para el día de la jornada lo había completado unas piedritas, porque en realidad el juego originario eran con los huesos del cuello de la vaca y la lona era cuero de vaca. Entonces ellos simularon con otros materiales ese cuero de vaca, pero este dado es de otro juego que es el Pinta, que le tocó al otro tercero, y que las caras son estas, es decir, una cara en blanco, un punto, dos puntos de dos rayas, digamos, una cruz en dos caras y una sola línea en la otra. Si ellos tiraban los dados y le salían las tres iguales, las tres caras iguales, se les sumaba ese puntaje, y si caían en distintas posiciones y no las tres iguales, perdían el turno y la idea era llegar a un puntaje determinado. Esa también es otra cuestión que abordaron los chicos, porque ellos buscaban las reglas y en cada regla decía un puntaje final distinto. Entonces ellos también tuvieron que decidir a qué puntaje llegar según si querían un juego más largo o un juego más corto. En este curso, por lo que yo hablé con la profe, no se trabajó con probabilidad, porque además es mucho más complicado abordarla acá, porque justamente es un dado no, no, por así, no estándar, no es equiprobable que pase determinado suceso. Entonces, yo sé que ahí no lo abordaron, porque era distinto que el Ayer Kusen, que es el que trabajaron los chicos conmigo. Después otro que tenía un dado distinto, por ejemplo, es el Quechucán. El Quechucán es mapuche y el dado era una pirámide de base cuadrada donde tenía del puntaje del 1 al 5 en esos dados. Ya después los otros no tenían dados, en realidad no tenían cuestión de azar con los dados, sino que eran tableros, como el Trapial Kusen, que es el del tigre y los perros, que es parecido al de las damas, eh, y después el Yole, que tiene 4 dados con 2 caras, pero en realidad hay que lanzarla y mover lo que indica eh, esas fichas. Bueno, Bueno, me gracias. encantó. Y después a todos los chicos eh, tantos chicos participando, la verdad que para los que estamos en la universidad y vemos gente más grande, ver tantos nenes casi ahí dando vueltas me causa mucha ternura, así que felicito también a las profes. Es hermoso, sí, es hermoso escucharlos participar y con tanta responsabilidad y deseo, porque aparte sé por la profe Fabi que incluso había muchos más que querían participar y por una cuestión de limitación de tiempo y espacio, bueno, hubo que hacer una Sí. preselección ahí, pero el interés está y Demasiado eso es porque hermoso. iban de a Sí, pedacitos, cada uno decía su claro, pedacito. sí, 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 sí. Bueno, pero ya verlos con ese deseo de participar es hermoso, la verdad. Bueno, Silvana. Bueno, sí, un placer escuchar todos los trabajos. Gracias, Lili, por ahí comentarnos lo que iba a sumar Julieta. Bueno, tengo unas preguntitas nomás para cada uno de los grupos, pero bueno, las hago y después respondan como quieran. Bueno, en el primero de los grupos que estuvieron hablando sobre el medio ambiente, no llegué a anotar el título, así que me disculpo, pero le saqué foto, se las mandé a la exdirectora, así que bueno.
Em, me quedé pensando porque ustedes siempre hacen una jornada de socialización y ustedes contaron, ¿sí? Que tuvieron que exponer esto frente a toda la comunidad, ¿sí? O frente a distintos cursos. Y bueno, quería saber si, bueno, qué resúmenes gráficos eligieron, porque se basaron en muchos resúmenes gráficos ustedes. Si hubo algún resumen que tuvieron necesidad de explicar más, si algunos le hizo alguna pregunta de sus compañeros, si esos gráficos se entendieron bien. Y si esa comparación que hicieron, vieron del resultado que obtuvieron ustedes con, creo que eran las emisiones que comparaban los datos del INDEC con los de la Unión Europea y los de la institución. Emisiones de, ayúdenme, lo anoté ¿Dióxido de ahí. carbono? Dióxido de ¿O carbono. eso? Ajá. Bueno. Ahí está, bueno, no quería cometer un error. Bueno, si eso también lo mostraron, ¿sí? En esa socialización y si hubo ahí alguna pregunta de los demás, si hubo ahí, tuvieron que ahondar un poquito más en esa comparación o cómo ustedes llegaron a concluir después de esa comparación. Bueno, em, te voy contestando capaz por partes. Con lo que tiene que ver con si hubo preguntas por parte del resto de estudiantes, sí que al principio, o sea, nosotros éramos distintos grupos y cada uno abordaba distintas problemáticas, así que al principio sí como que estuvieron más tímidos porque además el lugar donde exponíamos era muy grande y todo eso. Pero al final sí que se notaron muy interesados y por ahí no al momento, pero después sí que había muchas preguntas o nos dijeron que les había gustado o que habían sido claros. Cosa que por ahí es complicado con temas como estos, porque el año pasado, por ejemplo, había tocado y se hizo este mismo trabajo, pero con partidos políticos, que por ahí a esta edad también resulta más interesante, porque era épocas de elecciones, o sea, había que votar, ya había gente con más de 16 años, entonces como que ya uno va más predispuesto a prestar atención. Y en estos casos, igual de todas formas, notamos que a la gente realmente le interesaba y que por ahí, o sea, pudieron aprender conceptos más complicados, como podría ser todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero, que si bien lo explicamos con ejemplos simples, como se suele explicar, o sea, por ejemplo, el típico ejemplo de cuando dejas el auto al sol, que el auto está más caliente que el exterior, o también con los vidrios de un invernadero, y eso los ayudó a comprender también todo lo que serían estos conceptos. Y después también yendo a cosas más simples, por ejemplo, qué días hay que sacar los residuos secos, qué días hay que sacar los residuos húmedos. Y bueno, no sé si habías preguntado alguna otra cosa. Ah, sí, con el tema de comparar los datos, si no me equivoco. Sí, todos estos estudios, como decía, la estadística nos ayudó mucho porque gracias a que los datos fueron bastante simples de entender, por así decirlo, también los usamos para presentarlos. Todos los que vieron en la presentación son datos que nosotros también les presentamos a ellos y les explicamos un poco. Y también la misma explicación que les realicé yo a ustedes, Ujú. de básicamente todos los datos que creíamos que podían llegar. ¿Se me escucha? Ahí está, Sí, se perdón. escucha, se escucha. En todos los datos que pensábamos que podían llegar a estar equivocados y en dónde estaba su error, también se los marcamos a ellos, por así decirlo, tipo, nos fundamentamos con el mismo gráfico y con los mismos estudios que les presentamos ahora, nada más que como había más tiempo, también presentamos uno de Estados Unidos. Ah, que lo mencionaron, sí. Ujú. Bueno, sí, me intrigaba ahí saber si había alguna pregunta, ¿no? Si había surgido de parte de alguien a ver esa comparación, a qué tan posible era, bueno, si había algo más crítico ahí, Fabi, pero bueno, claro, entiendo la masividad también de ese Mira, día y de la... sí, eso quería un poquitito contarles que los chicos súper, o Claro. sea, tuvieron que, para presentarlo en la jornada, que sabíamos que teníamos 15 minutos, tuvieron que sintetizar muchísimo, porque ellos estaban divididos en grupos y cada grupo tenía un tema, o sea, una problemática ambiental. Entonces ahora tomaron una, digamos, para abordar el contenido de esta presentación, pero fue una jornada en la escuela que fue de toda la mañana, donde iban pasando los distintos grupo presentando y dentro de las consignas, el trabajo que ellos tenían que hacer estaba, una de las consignas era pensar en si se podían vincular con otros estudios, si los resultados que ellos encontraron se podían vincular con otros, establecer alguna Ah, relación, y ahí haciendo la está, salvedad, claro. sí, estaba la consigna, haciendo la salvedad de tener en cuenta
a qué población estuvo dirigida, sabiendo que obviamente que no vamos a poder hacer una comparación directa los resultados de otros estudios con los que nosotros llevamos a cabo en el colegio, Perfecto. pero sí alguna Claro. relación, digamos, que podamos observar, bueno, ¿son similares, no son Bien, similares? no, a eso ¿Qué iba, podemos ¿no? Que observar? hicieron todo el análisis crítico ahí de eso, viendo la metodología. Bueno, bárbaro. Sí, Qué bueno, qué por ahí interesante, me capaz, encantó. respondiendo un poco a tu pregunta, si bien no fue de los integrantes de los grupos que estamos presentando ahora, yo me acuerdo que surgió una pregunta sobre un grupo que trataba de energías renovables, que tenía que ver con la obsolencia programada. Es decir, no sé si lo dije bien, pero es decir, cuánto duran los electrodomésticos, los distintos aparatos tecnológicos. Y si bien el grupo incentivaba mucho a la compra de nuevos productos que sean más eficientes, que sean como que tengan una mayor eficiencia energética, debido a todos los distintos impactos ambientales que todo eso produce, hubo una pregunta que les preguntaba como cómo consideraban el hecho de que quizás los productos, antes quizás una heladera, duraba 50 años y ahora como quizás a los 3 años ya la tenés que cambiar otra vez. Y bueno, justamente mi compañero le mencionó esto de que no es una tarea que podamos resolver nosotros desde nuestro lugar, pero sí como ahí empieza a jugar todo lo de la responsabilidad social y ambiental, que a poco vemos cómo cada una de las empresas lo empieza a incorporar. Capaz eso fue como una de las preguntas más interesantes, yo creo que surgió de ahí. Sí. Sumado a esto que preguntaba Sil, en algún momento los chicos comentaron, y eso me pareció importante, que lo alcanzaron a destacar a pesar de la brevedad de esta presentación, ¿no es cierto? Esto de que al momento de comparar, cuando veían las respuestas de la encuesta realizada aquí, creo que era sobre la incidencia de la industria en los gases, bueno, que eso daba la pauta como de estudiar alguna otra cuestión más, como por ejemplo otra variable de ver, comparar los contextos, o sea, países con más desarrollo industrial obviamente tendrán una incidencia diferente en ese porcentaje de emisiones. Así que eso también aporta bastante para esa mirada crítica de decir, bueno, con esto llego hasta acá y a ver cómo puedo complementar la información o qué otras cosas necesito mirar para seguir ampliando esa comparación pretendida. Genial, Bueno, Liliana gracias. también. Yo dejo si querés Perdón, a Silvo. otras preguntitas y después Ah, sumo, si querés, ¿eh? Tengo mm, algunas, pero ahí bueno, está Lili también. bueno, ¿querés que la escuchamos a la Lili primero y después te seguimos escuchando a vos? Dale, No, vamos, no tengo Lili. problema. Si quieres seguir, sí, yo espero, no hay problema. Bueno, Cambiamos voces, Lili, dale vos, gracias, después Sil gracias. vuelve a preguntar. Yo les quiero preguntar, bueno, a los chicos y en el caso de Mica, a Mica, porque no están los chicos, si el trabajo les llevó mucho tiempo, en el caso de los estudiantes de Fabi, si por ejemplo les llevó mucho tiempo la elaboración de la encuesta previa, antes de tomar los datos, ¿no? Si fue complejo para ustedes decidir qué preguntas hacer y demás. Y a mí casi, si a los chicos les llevó mucho tiempo, si les fue muy complicado encontrar esa información sobre los juegos y demás. Después quiero decir otra cosa, pero esto es una pregunta nada. Bueno, te puedo responder por parte de nosotros. ¿Sí? Creo que también lo había aclarado al final, que en general, al momento de realizar las encuestas sí que no hubo tantos problemas sobre qué preguntas queríamos evaluar, pero porque las encuestas las empezamos a realizar cuando ya había iniciado el trabajo en la otra materia, en construcción de la ciudadanía y participación, unos meses antes. Entonces ya contábamos con bastante información, ya teníamos orientado nuestro trabajo y como que sabíamos, ok, queremos saber esto y tenemos estos estudios, entonces sería interesante poder saber estos datos para poder compararlo con los estudios que ya tenemos y cosas así. Entonces eso nos ayudó mucho a guiar de todas formas en cómo se hizo el formulario. Pero de todas formas, como les decía, como es algo que normalmente no acostumbramos a hacer, sí hemos usado formularios antes, pero nunca a un nivel tan masivo tal vez, o para recaudar datos tan fiables para el punto de compararlos con estudios internacionales. Sí que cometimos algunos errores, pero bueno, creo que de todas formas el resultado fue el óptimo porque nos terminó sirviendo para simplificar los datos a tal punto de que los pudimos presentar
y también para poder realizar la comparación que queríamos, obviamente, como ya explicó Fabiana, haciendo las salvedades necesarias. Yo te diría que el problema no es que hayan cometido errores, eso nos pasa a todos. El problema sería si no se dieran cuenta de los errores. Eh, pero cometer errores, fíjense, hasta el INDEC cometió el error de cargar mal los datos. Así que eso son cuestiones que nos pasan a los seres humanos. Y que además cuando hacemos estadística también hay errores que de hecho a veces se miden, ¿no? Pero lo importante es ser consciente de los errores y ver si uno lo puede resolver. Mica, te escucho. Mica. Mica, no sé si es. Bueno, no sabía si quería algún del otro grupo de los chicos de Fabi, pero si no contesto yo. No, la realización del proyecto empezó más o menos en agosto, podríamos decir, fines de agosto. Lo que pasa es que intercalábamos, había una clase, más que nada como que iba, bueno, a ver, esta semana vamos a dedicar un ratito, un rato, también que había cursos donde tenían a lo mejor un juego que llevaba más tiempo elaborarlo que otros, el de las fichas fue rápido, pero el de los tableros que tenían que dividir en cuatro, o el de digamos, eso llevaba más tiempo. Entonces a lo mejor, bueno, hoy, la clase de hoy traigan los materiales, digamos, le avisaba con tiempo, bueno, traigan. Hasta una vez me pasó una clase que justo me surgió sacarme una muela y esa noche tenían que llevar las cosas para hacer el tablero y me fui 15 minutos antes, me sacaron la muela y caí, pero porque yo sabía que iban a caer con todo y cayeron, con retazos de madera, con retazos de telgopor, con uno que llevó la agujereadora para hacer los agujeros, digamos, habían caído con todo. Entonces yo digo, o sea, yo llego a avisarles, digamos, llegan ellos con todo eso y yo no voy, me van a matar. Entonces fui con la muela sacada igual, pero les hice señas que no iba a hablar y trabajaron, pero como que fue un proceso largo, pero porque íbamos intercalando con otras cuestiones. Bueno, hoy dedicamos un ratito a esto. Ya le digo, lo de probabilidad no estaba previsto, ni pensaba que iban a hacer esa pregunta y de golpe salió. Es decir, las dos situaciones no estaban previstas. Y bueno, llevó más tiempo. Fíjense en que el correo de lo del INDEC fue el 8 y el 10 fue la muestra, y ellos tenían clase el 8 y el 9, y ahí lo solucionamos enseguida las cuestiones esas, porque había que solucionarlo, y gracias a Dios el INDEC nos solucionó el tema enseguida, y Eso lo iba a hicieron decir, y listo. No, que te igual, respondieron Gracias a Dios. rápido. perdón, es gracias a vos que le resolviste todo, Micaela, y tus chicos. Es por Bueno, eso. pero si el INDEC pero lo que voy es que si hubiese llevado su tiempo en cargar los datos bien, porque Sí, lo peor de todo es que los mapuches, por ejemplo, ese problema no estaba en la cuestión de los mapuches, que era otro pueblo, porque en el PDF del INDEC sí estaban cargados lo de los mapuches, pero porque es un pueblo con, digamos, un Una porcentaje fuerza. mayor en la población Claro, total. Y los mocovinos, claro, entonces no había manera de sacar de otro lado esos datos, le quedaba en la mitad del mapa incompleto. Entonces, vacío, mitad. sí que claro. gracias a Dios contestaron rápido, pero porque van surgiendo esas cosas. Es decir, lo del mapa no estaba previsto. También hubo grupos que se fijaron, por ejemplo, en la cuestión del habla, qué porcentaje, o dividir por sexo, mirar otras cuestiones, ¿sí? Pero justo elegí este porque los otras, digamos, aclaro que todas las otras tablas que medían el porcentaje de la cuestión del habla y de otras cosas estaban bien. El que estaba mal era la distribución del pueblo, de ese pueblo en esa provincia, de todos los pueblos, es decir, porque era un Excel donde decía de esa provincia qué porcentaje de Mocoví había, no porcentaje, cantidad, los porcentajes los sacan los chicos, cantidad de Mocoví, cantidad de Mapuche, cantidad de todos los pueblos, había pueblos que ni se conocen y había 3 personas. Bueno, justo ese Excel estaba mal, los otros estaban bien. Bueno, qué bueno, hay que agradecerle también al INDEC, a la gente del INDEC que haya contestado, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería rescatar de los tres trabajos, eh,
son dos cositas, ¿no? Que me anoté para no olvidármelas. Em, por un lado, esto que dijo Mica, ¿no? La importancia de que, ya pensando desde los profes, la importancia de que un profe esté atento también a las cosas que salen en el aula. Porque, por ejemplo, si Micaela hubiera dejado pasar esto que comentaban los chicos y no hubiera rescatado eso que estaban observando, tal vez no tratabas el tema de probabilidad o quedaba ahí pendiente. Entonces, me parece, y el hecho de ser flexible, si bien sé que tenemos que cumplir con un currículo, con los contenidos que están en el currículo y todo eso, pero que no necesariamente tiene que ser algo lineal y que podemos ir y venir y aprovechar esas situaciones que pueden ser mucho más ricas para los chicos que si te pones a enseñarles cómo calcular la probabilidad clásica, ¿no? Eso me parece súper relevante y me gustaría que quede, digamos, como moraleja de estos trabajos que ustedes han hecho. Y por el lado del trabajo que hicieron Fabiana y todo el equipo de profes de los dos, y de estudiantes, por supuesto, de los dos colegios, pero como decía yo antes, pensando desde el rol de los profesores, también me parece súper importante esto del trabajo colaborativo entre disciplinas, ¿no? Porque esto que decían los chicos, de que ya tenían claro por dónde iban a ir las preguntas que iban a elaborar, fue gracias a que también habían trabajado esos temas en otra materia. Entonces, es súper relevante y me parece también que le da mucho sustento a la enseñanza de la matemática, ¿no? Que no es nada más que enseñar procedimientos o definiciones, sino que la matemática, y en este caso la estadística, juega un rol que es importante a la hora de interpretar información, pero también a la hora de tomar decisiones, de hacer comparaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero agradecer a los estudiantes y a las profes también por todo el trabajo, que sé que esto lleva mucho trabajo, eh, y agradecerles por compartir acá y los invito a los profes que están presentes, que no expusieron sus trabajos, a, que si no lo hacen, a que se desafíen a hacerlo, ¿no? Porque creo que a veces podemos hacer trabajos más grandes, otras veces trabajos más pequeños, pero siempre es importante si lo hacemos con el objetivo de que los estudiantes aprendan y puedan ser críticos y tener otras reflexiones y que no sea decir, bueno, voy a la escuela porque me obligan a ir nada más, ¿no? Que realmente la escuela sirva para otros aprendizajes. Gracias. Gracias, Lili. Bueno, ¿quién más? Si no, Silvana, que creo que quedó ahí con algunas, la dejé con algunas preguntas pendientes. Ya pregunté ahí por el chat. Ah, bueno, esa es una pregunta pendiente. Bueno, a Para mí agregar una me cosita gustaría. de lo que Ah, había sí. puesto Sil, el proyecto surge de matemática. En realidad, a mí se me ocurrió la idea en un momento, se la cuento a la otra profe y la profe dijo, dale, vamos a hacerlo. Armé el proyecto y salió. Si los chicos, por ejemplo, le preguntaban a los profes de historia Claro. si tenían algún material o algo así, pero bueno, no es que el profe también trabajó, sino que aportaba su material, por así decirlo, a los chicos. En eso sí estuvieron, digamos, involucrados daban el material que tenían. Gracias, Mica. Bueno, no, yo quería como escuchar un poquito la mirada de las otras profes que sé que están presentes, que trabajaron tanto del Colegio Calvario como del Colegio Agustinos Recoletos. No sé, un poquito que compartan su experiencia dentro de esta experiencia, o sea, que quieren compartir en relación con lo que esta experiencia significó, tanto en su desempeño como profes, en los aprendizajes que evidenciaron por parte de los estudiantes. Bueno, lo que quieran resumir de eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo lo que quiero decir que primero es una instancia de aprendizaje para nosotros,
porque, digamos, trabajar con otros, poder acompañar a los chicos, otras disciplinas que no son las nuestras, ¿no? Por ahí aparecen dudas, preguntas, ¿no? Desafíos para ellos y bueno, así que primero es una instancia de aprendizaje para nosotros. Eh, y, y también esto, ¿no? Poder acompañarlos en, en sus intereses, en eso que a ellos los entusiasma, ¿no? Ceder el tiempo, dejar de dar otros contenidos para, de verdad, digamos, ¿no es cierto?, ceder esos espacios para que este proyecto pueda llevarse adelante. Nosotros lo venimos desarrollando desde los primeros meses del año, no recuerdo bien, Nati o Fabi, si ustedes, pero bueno, es un proyecto que se va desarrollando en etapas, que a principio de año programamos las fechas, ¿no? Para ir cerrando y evaluando, bueno, así que eso. Ah, gracias, Carolina. Sí, importante destacar esto también de lo que uno aprende en este tipo de experiencias. Todo aprendemos. Nuestros estudiantes aprenden y nosotros como profes también aprendemos junto a ellos y junto a otros colegas y otras disciplinas y bueno, y nos vamos nutriendo, que también es algo re importante y valioso de la educación. No sé, Natalia no quiere decir nada, que ya la conocemos, Natalia Carrara, que siempre nos acompaña. Podría hablar, Nati, ¿eh? Hola, ¿cómo andan? Hola, Bueno, Natalia. también para que los chicos sepan que todos los años participamos de estas jornadas. Eh, Recién le mandaba a Caro unas fotos de la primera vez que fuimos a la FUC. Éramos tan jóvenes. 2019. Sí. Y bueno, yo pensaba también que bueno, todos los años incorporamos nuevos aprendizajes, ya que el grupo se renueva, las temáticas son diferentes. Entonces, bueno, todos los años un nuevo desafío. Y realmente es un trabajo interdisciplinario y bueno, todos los profes tratamos de contribuir a este aprendizaje que es un poco más integral, ¿no? De fortalecer el trabajo en equipo, de la discusión, el debate, la reflexión. eh, y bueno, y cómo los chicos a veces están en la hora de biología haciendo cosas de estadística y se van ayudando entre ellos también a resolver entre los distintos grupos. Entonces, bueno, el aprendizaje es en conjunto. Eh, a partir de esta investigación les cuento un poquito cómo sigue el proyecto nuestro. Los chicos ahora ya hicieron unos póster en inglés y en español y están preparando lo que es la muestra final, que es donde muestran al resto del secundario su proyecto de investigación anual. Así que ahora nos encontramos en esa etapa. Siempre la jornada de estadística nos presiona para tener los datos y los gráficos para también regular nuestro cronograma. Así que siempre llegamos bien a poder preparar la presentación para las jornadas. Si fueran antes, no llegamos. No, así que la verdad que siempre es lindo poder participar de este espacio, conocer las experiencias de otras instituciones. La verdad que cuando Fabi nos manda la invitación, es un placer estar acá. Y bueno, y los chicos también, que creo que es re valioso esto de participar ya en instancias que son más universitarias y que están tan cerquita de comenzar esa etapa. Así que bueno, la verdad que les agradecemos a los que se sumaron el día de hoy, que también se animaron a estar presente con personas que no conocen. Así que bueno, orgullosa de nuestros alumnos. Y Bueno, cómo no estarlo. yo quiero Sí, sí. agregar algo a lo que dijo Nati, y yo también estoy orgullosa porque aquí hay varios que han sido alumnos míos en este caso, eh, no de Yani y de Silvana, porque esas vinieron después los otros, y yo les quiero agradecer porque realmente para mí, bueno, ya saben, termino llorando, pero realmente es muy lindo verlas acá.
Gracias, Lili. Mirá, está toda tu cosecha, ¿eh? Toda cosecha tuya. Recién Tani, le yo, comentaba, viste, Sí, perdón, yo recién tengo le otra pregunta, comentaba, si me le claro. dejas. comentaba a Carolina, escuela que Lili fue profe mía en la carrera de profesorado de biología y de la licenciatura en biodiversidad. Entonces, Claro. fíjate cómo después nos volvemos a encontrar en otras instancias y bueno, fue buena la cosecha. Eso para que vean que está bueno eso de hacer eh, interdisciplinaridad y transdisciplinariedad. Y bueno, en nuestra facultad, siempre nuestra decana dice, ¿no? Que nuestra facultad es compleja, pero a la vez tiene una marca que es justamente esta diversidad de carreras que tenemos. Bueno, en el caso de Silvana, Janina y yo, que estamos trabajando en todas las carreras con estadística, somos un punto de contacto que para nosotros es fabuloso porque también aprendemos un montón. Aprendemos de los estudiantes y de los profes de biología, aprendemos de los profes de ciencias sociales y aprendemos también de los matemáticos. Y nos nutrimos de todo y a la vez nutrimos a otros. Entonces, yo creo que eso es una cosa que hay que destacar siempre, porque a veces los profes, y creo que a lo mejor es un preconcepto que tengo, pero creo que a veces los profes de matemáticas es como que tendemos a meternos para adentro y a decir, bueno, nosotros estamos acá en este cuartito y no nos salimos de acá. Y sin embargo, fíjense cuántas cosas lindas se pueden hacer si nos abrimos y trabajamos con otros, ¿no? Ahí Sil Absolutamente. sigue preguntando. Sí, Silvana quería decir. Pero me lo mandó directo a mí, me parece. Ah, bueno, pero lo iba a Así decir que, y justo habló Natalia, así que no sé si No, querés tenía miedo expresarlo que ya así. cierre y dije, Ah, quería preguntarte eso, me había quedado. no sé si alguien la lee, pero dice que las cuestiones que surgían en cada grupo, tanto en el concepto de frecuencia relativa como lectura de base de datos y lectura crítica de la misma, si se iban socializando al resto del grupo, fueron cuestiones tratadas en cada grupo. La de probabilidad fue en general, Ajá. porque son poquitos y estaban trabajando ellos en el juego, es decir, estaban Todos divididos en grupos jugaban de, los juegos. claro, estaban el Ahí mismo está. juego, cada uno tenían ellos lo habían hecho, en la misma clase lo habían hecho, porque era rápido, digamos, pintaron las Mm, maderitas, algunos eran palitos de lado, otros pedacitos de madera, los pintaron y se los pusieron a jugar. claro. Y ahí en el juego es que sale uno enojado diciendo, a mí siempre me sale cero. Bien. Y de ahí surge, pero fue como una, bueno, a ver, ahora hagan esto, es como que cada uno era su hojita de, fíjense en Sí, que sí, la sí. que de casualidad, porque, digamos, tengo que decir que Lili me obligó a estar acá, no, Lili le tiró a Yanni me diga, pero yo no había hecho esto pensando para la jornada ni nada. Entonces, un montón de cosas se perdieron. Y hay fotos, por ejemplo, el día de la muela, justo tengo fotos de ese juego que se estaban haciendo porque estaba aburrida, me puse a sacar fotos, pero de otros juegos, mientras los chicos hacían, no tengo, pero porque me había puesto con ellos a hacer cosas, viste que uno se olvida de sacar fotos a Claro, veces. mi pregunta iba, Mica, Y porque, perdón, pero en esto que Liliana sí, decía de los tiempos, la verdad que vos tenías 5 grupos, 5 juegos y cuestiones re importantes, estadísticas y estocásticas que salieron, como la lectura de datos, la lectura del dato en sí, que se publica en la base de datos del INDEC, la interpretación, esto de la distribución de frecuencia. Entonces yo decía, de no tenerlo planificado, hacer temas que vos sabés que son importantes. Entonces, sí, bueno, sí. Bueno, cómo lo pudiste manejar este año? por eso, eso de la frecuencia relativa del juego fue en general, digamos, íbamos así hablando entre todos. El de los del Excel, de los mapas, si eran en pequeños grupos, iban trabajando distintas cosas. Cuando surgía algo eh, que me parecía importante preguntar, porque por ejemplo la de la escala de los colores, si bien era de un grupo, eh, paré el curso y dije, bueno, a ver, opinemos, y ahí fueron opinando, a ver, opiniones de todos, ¿sí? Es como que iban... Claro que de los 5 tenía 3 nomás yo, los otros dos eran de la otra Sí, profe. sí.
Sí, se me acuerda. Perdón, un segundito, Pero voy a interrumpir porque ya nos queda muy poquito tiempo y Fabiana me pide por favor hacer una última consultita a uno de sus grupos y bueno, y después ya tenemos que ir cerrando porque ya dale. estamos ahí al límite. Sí, no, yo porque, sobre todo porque los chicos se organizaron para disponer una partecita cada uno y hay uno de ellos que se dedica a responder preguntas. Entonces, a Fran, la pregunta es justamente qué fue lo que más les costó del trabajo que hicieron. A ver si pueden comentar un poquitito qué fue lo que resultó un desafío o lo más Bueno, complejo. no hacía falta igual, pero bueno, respondo Pensaste igual. que no ibas a participar, Fran, pero sí te tocó, ¿viste? Bueno, nada, lo que más me costó creo yo que fue primero, bueno, armar el formulario entre 5 comunidades, el mismo formulario de alrededor de 30 preguntas y más que nada formular la pregunta específica para obtener la respuesta que queríamos para continuar con el análisis. Y después, ya a la hora de analizar las preguntas, bueno, volcar las preguntas, la respuesta en el Excel y, bueno, pasarlo a gráficos y a porcentajes. Esa respuesta creo que fue lo que, por lo menos a mi comunidad, más le costó porque no sabíamos cómo usar Excel, porque la mayoría nunca lo había usado en su vida, digamos. Entonces, eso fue lo que más nos costó también. Así que, bueno, Muy eso, bien. gracias. Bueno, Dani, gracias, Francisco. Sí, una sí. última cosita que yo quiero decir para los profes que están presentes y que no han expuesto trabajo, que si bien, como dijo Nati, Fabiana y Natalia ya son habitués en las jornadas, porque sabemos que ellas siempre están haciendo trabajos de Y este ahora también tipo. Mica. Claro, y de Mica me enteré así de casualidad y porque me contó un día que nos cruzamos y bueno, y la convocamos. Pero quiero decirle a los otros profes que no necesariamente trabajan en nuestra facultad, eh, que los invitamos a que en las próximas jornadas nos escriban y que puedan participar mostrando los trabajos, porque sé que también hay profesores que hacen un montón de cosas. Hoy en uno de los cursos, de los talleres, por ejemplo, acá la veo a Diana, que nos mostró algo que había hecho también con sus estudiantes. Y yo creo que esto tiene que servir justamente, perdón, justamente para contagiar a otros, ¿no? Y que esto de que siempre impulsamos de que la educación estadística se empiece a difundir y a realizar efectivamente desde el nivel primario, desde el nivel inicial, sea efectivo. Y solamente, y muchas veces los profes o no se animan a contar. Bueno, no sé, ¿ustedes están escuchando? ¿O No, a pensé Liliana se No, le... que se yo, cortó. a vos sí, No, Yanni, a Lili. pensé que Y era yo también, aparte, por eso pregunté. Es a Liliana que se le cortó. Sí, Janine, les puedo pedir bueno, una cosa a los chicos, si sí. ponen ahí su nombre, no sé si lo hicieron antes, ya tenemos que cerrar. Sí, 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 hay que cerrar. No, no pusieron, no les dije yo. De todas maneras, bueno, ahí Bueno, lo están o en haciendo, todo caso sí, las sí. profes que después nos manden así le hacemos Sí, un certificadito o algo por la exactamente, eso te iba a participación. decir. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, ya tenemos que cerrar. Exactamente. Bueno, les agradezco a todos los participantes, a todas, y bueno, seguir revalorizando estos espacios que nos permiten compartir experiencias tan enriquecedoras para todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias, hasta gracias. Gracias a luego. ustedes. Nos Chao, nos vemos. vemos, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, chao.